Buenas estimados amigos, este video tiene como objetivo hacer un resumen de lo que ya se ha venido desarrollando en este curso virtual, teniendo en cuenta también además que el lunes empieza el examen parcial, mensaje que ya se envió a cada uno de ustedes. El tema que vamos a desarrollar es medio ambiente y su relación con la sociedad. Dentro de esto, nosotros empezamos con la carta dirigida del jefe indio de Seattle en 1854 al presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, por la pretensión de comprar sus tierras de los indios. El jefe indio de Seattle, en resumen, nos dice lo siguiente: esto lo sabemos, la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurra a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. Esto fue enviado por el jefe indio de Seattle en 1854 para proteger sus tierras de la invasión de Estados Unidos. Para empezar, también nosotros vamos a hablar de medio ambiente. El medio ambiente, como nosotros sabemos, está conformado por dos factores importantes. Factores bióticos, que es la parte orgánica, donde nosotros estamos presentes, y los factores abióticos, que es la parte artificial, donde encontramos a la naturaleza física, química de la sociedad, ¿de acuerdo? Del medio ambiente. Recordemos también nosotros que los primeros impactos ambientales que se dan a nivel mundial empiezan desde que nosotros estamos presentes, pero los más representativos se dan aproximadamente a partir de la revolución industrial, que vamos a hablar en un momento. Valentín Bartra-Besnur en 1993 nos deja esta pequeña frase: estamos tomando prestado hoy lo que pertenece a los jóvenes y niños que nacerán en el Perú, que deberán también tener lo necesario para su bienestar. Tenemos que tener en cuenta esto, estimados amigos. Tenemos que tener en cuenta que este comentario se relaciona mucho con el término de desarrollo sostenible, presentado y sustentado en la Carta Común, nuestro futuro común, presentado a la ONU, que ya más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Habíamos indicado nosotros que los primeros daños o impactos ambientales dramáticos que se dieron se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se genera la revolución industrial. Y aquí existe una paradoja, porque la sociedad busca darle preferencia al desarrollo económico y no preferencia a la protección ambiental. Por lo tanto, los países que hoy en día son industrializados, debido a esto se sienten comprometidos con la sociedad a nivel mundial. Por eso es que se han generado procesos de gestión ambiental donde se establecen, por ejemplo, la elaboración de los denominados bonos verdes, o también nosotros conocemos otros aspectos, como es el caso de los impuestos ecológicos, ¿de acuerdo? Que ya un poquito más adelante también podremos mencionar. ¿A qué se deben los impactos ambientales? Los impactos ambientales se pueden deber básicamente a dos aspectos importantes. Uno, crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional, si nosotros recordamos, hace 250 años cualquier perturbación generada por el crecimiento poblacional tal vez era insignificante, ni se notaba, pero hoy en día sabemos que las perturbaciones ambientales que se pueden generar dramáticamente afectan nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque el mismo medio natural, ya sea el medio agua, el medio suelo o el medio aire, se le ve imposibilitado de poder absorber los contaminantes, de llevar a cabo un proceso de amortiguamiento. Hoy en día es casi imposible. ¿Y esto se generó por qué? Porque ha existido un crecimiento explosivo de la población, creando presiones ambientales. No te vayas a olvidar que este crecimiento de la población exige recursos. Y estos recursos, una vez que se generan procesos de contaminación. Para darte un ejemplo bastante sencillo, hace 5 o 7 años acá en Cajamarca no existían centros comerciales. Hoy en día, que existen, cada vez que nosotros vamos a hacer la compra en el centro comercial, exigimos una bolsita para cada producto. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa bolsita luego va a generar un desecho, y eso implica un impacto ambiental.
Otro de los aspectos es, por ejemplo, que los países desarrollados están acompañando de nuevos procesos industriales que generan mayor cantidad de desperdicios, es decir, genera mayor cantidad de basura. Y dentro de la basura nosotros conocemos, por ejemplo, la basura electrónica, que también fue un tema que se tocó. Entonces, esta basura electrónica se tiene que generar para cada aspecto industrial un protocolo de desarrollo. También tenemos, por ejemplo, el crecimiento de la población y la industrialización han dado origen al proceso de urbanización. ¿Qué significa urbanización? Urbanización significa, pues, por ejemplo, para determinados países, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, para Australia, una urbanización es cuando una casa está rodeada por 500 metros de área verde. Para la India, una urbanización corresponde cuando por lo menos de 1.000 trabajadores trabajan de la zona, trabajan en la agricultura. O como por ejemplo para nuestro país, la urbanización es aquella que existe un parque, que existe un colegio, que existe una posta médica, que hay presencia de una iglesia. Entonces, este proceso de urbanización también genera un proceso de contaminación. También tenemos, por ejemplo, el uso explosivo de la energía y la introducción de nuevos productos que muchas veces ni siquiera los necesitamos, pero sin embargo, cuando llegan a nuestras manos, se nos hace necesario. Muchos de estos productos inician el uso en la Segunda Guerra Mundial, como ya habíamos indicado que todo este proceso de contaminación o de impactos ambientales, además de haberse generado en la Revolución Industrial, también se generó en esta Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con la utilización del plomo como munición y aumentó el proceso de contaminación. O en la misma Revolución Industrial, la utilización del cobre para el proceso de electrificación, aumentando también procesos de contaminación. Acá tenemos un esquema bastante pequeño, pero muy importante, donde se evidencia el ciclo de residuos o desperdicios en una sociedad industrializada. Si nosotros observamos en este ciclo de residuos o desperdicios, cualquiera sea el sistema ambiental que genere estos desperdicios, van a siempre interrelacionarse entre ellos. Por ejemplo, vamos a poner que tenemos una industria donde se genera procesos de fundición, ¿de acuerdo? En estos procesos de fundición hay que tener en cuenta que lo que se va a llevar a cabo es la generación de contaminantes primarios, ¿de acuerdo? Un segundo, por favor. Acá tenemos, miren, acá tenemos el tema de la generación de residuos. Un segundo, acá, la generación de residuos, acá lo tenemos. Una industria donde se genera contaminantes ambientales, contaminantes primarios. Estos contaminantes primarios, como nosotros sabemos, es el NOx, SOx, y COx, es decir, el óxido de nitroso, óxido de azufre y óxido de carbono, los cuales son bastante higroscópicos y fácilmente se combinan con el agua en el medio ambiente, en la atmósfera, transformándose en sus correspondientes ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido carbónico, los cuales forman contaminantes secundarios y aquí estarían formando las lluvias ácidas. Estas lluvias ácidas se van a dispersar en el medio ambiente. Parte de cuando se genera la lluvia va a caer en el suelo, por ejemplo, por acá, va a caer en el suelo y va a contaminar un suelo. Y también, por ejemplo, puede caer en el agua y puede contaminar un lago. Por eso habíamos dicho nosotros al inicio que cuando generamos nosotros un contaminante, este contaminante necesariamente va a interaccionar con todos los sistemas ambientales. Y esto generaría un proceso de contaminación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evaluar los procesos de contaminación? Para poder evaluar, obviamente tenemos que hacer análisis a nivel de la atmósfera, a nivel del suelo y a nivel del agua. Hay que tener en cuenta que estos análisis yo debo de compararlos con los ECAs. ¿Qué cosa es un ECA? Estándar de calidad ambiental. Los ECAs, tengamos en cuenta que se toman directamente o se evalúan directamente desde el
cuerpo natural, es decir, si hablo del agua, de un río, si hablo del aire, de la misma atmósfera. Pero también hay que tener en cuenta otro parámetro, límite máximo permisible, LMP, el cual se evalúa directamente del punto de descarga de la industria. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a la curtiembre, obviamente va a haber generación de residuos líquidos y todos estos residuos líquidos van a ser desechados. Y justamente en el tubito que sale de mi empresa hacia el río, por ejemplo, ese residuo líquido se toma y ahí yo puedo evaluar un límite máximo permisible. Ahora, si yo hablo de crecimiento poblacional, nosotros al hablar de crecimiento poblacional tengamos en cuenta que la población en la era cristiana era aproximadamente 300 millones de personas y pasaron aproximadamente más de 1000 años para que esta población crezca a 1800 a 1000 millones de personas. Luego, desde 1800 a 1930, es decir, 130 años apenas, se duplicó la población, 2.000 millones. Para 1960, 3.000 millones. Para 1975, 4.000 millones. Para el 83, 4.700. Y para el 2011 son 7.000 millones. Sabemos nosotros que hoy día, 2017, son aproximadamente 8.000 millones de personas. Pero ¿esto qué implica? Implica, amigos, que mientras mayor crecimiento poblacional, mayor exigencia de recursos. Y si yo exijo recursos, le estoy exigiendo al medio ambiente estos recursos. Y obviamente estoy generando un impacto ambiental. No solamente por la exigencia del recurso, sino también por los residuos que puedo generar. Si usted se da cuenta, todos nosotros tenemos un celular. Y si observamos, nosotros cambiamos nuestro celular al año aproximadamente. Eso significa que también estamos generando residuos electrónicos. ¿Qué hacemos con ese residuo electrónico? Entonces, es algo para pensar y es algo para también evaluar y limitarnos en algunos aspectos de crecimiento poblacional y sobre todo de uso de recursos. ¿Qué nos dice David Suzuki en 1986? Él plantea una experiencia bastante simple. Por ejemplo, él dice lo siguiente: para las 11 de la mañana vamos a sembrar una célula con un tiempo de duplicación de 1 minuto, ¿de acuerdo? Lo vamos a sembrar en un tubo de ensayo, donde este tubo de ensayo está lleno de nutrientes. Al minuto significa que a las 11 y 1 va a haber 2 células. A las 11 y 2 va a haber 4 células, es decir, un tiempo de duplicación de 1 minuto. En la evaluación se determina que a las 12 el tubo se encuentra totalmente lleno. Yo les hago una pregunta, amigos. ¿A qué hora el tubo está a la mitad? Pongámonos a pensar un poquito. Exacto, es cierto. El tubo va a estar a la mitad a las 11:59. ¿De acuerdo? Imagínate que una de las células que son integrantes de esa población le dice al resto: oye, un ratito, amigos, estamos creciendo desmedidamente. Debemos parar nuestro consumo, debemos parar nuestro crecimiento poblacional. ¿Qué van a decir el resto de células? Oye, estás loco, porque mira la cantidad de nutrientes o recursos que existen todavía, estamos a la mitad. Entonces hay que pensar, ¿qué es lo que nos está sucediendo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo más dramático en este proceso va a ser cómo nosotros vamos a alimentar a esa población venidera. Cómo nosotros vamos a darle vestimenta a esa población venidera. Y más aún, ¿qué trabajo le vamos a dar? Entonces, hay mucho que pensar y sobre todo que controlar en el crecimiento poblacional y uso de recursos. Ahí algunas de las preguntas que acabamos de mencionar. Bueno, acá tenemos un esquema bastante simple. Si usted observa en el crecimiento poblacional para el año 2011, el país que más poblado va a estar es China. Para el año 2100, el país que más poblado
va a estar es la India. Para el 2100, China va a estar en segundo lugar, Nigeria en el tercer lugar, Estados Unidos en el cuarto lugar. Entonces el crecimiento poblacional siempre va a ser dramático en nuestra sociedad. Nosotros para el año 2040 se ha establecido que vamos a llegar a una población de aproximadamente 50 millones de personas. Eso significa mayor exigencia de recursos, eso significa mayor generación de empleos, mayor alimentación, pero todo eso implica un impacto ambiental ante nuestra sociedad. El tema es cómo nosotros prevenimos este impacto. Y nosotros lo vamos a prevenir generando protocolos de gestión. Gestión a nivel del agua, a nivel del suelo, a nivel del aire. La industrialización es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Dentro de la industrialización tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno continuo que se ha extendido en todo el planeta. Se inició, como ya lo indicamos, en la revolución industrial, donde la población rural llega a la ciudad a buscar un empleo. ¿Y por qué? Porque simplemente en el área rural no había empleo. Entonces ahí viene la necesidad del trabajo y se comenzó a cambiar toda la estructura industrial de una sociedad. Por ejemplo, se transformó la energía calorífica en una energía cinética, el desarrollo del tren. Se comenzó, por ejemplo, el descubrimiento de la imprenta, el descubrimiento de la máquina de tejer, entre otros. Pero todo esto implica que venga mayor cantidad de población del área rural al área urbana. ¿Para qué? Para que el nivel de vida o la calidad de vida sea mucho mejor. Haya mejores salarios, mayor poder adquisitivo, se generó mayores demandas de producto, lo cual aceleró la explotación de la mano de obra barata, las tierras y los recursos de las regiones menos desarrollados. Eso implica, pues, obviamente que ha habido un uso de recursos de madera desmedida. Como sabemos hoy en día, para el año 2100 va a haber falta de terreno agrícola para la producción alimentaria. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que la misma sociedad tiene que generarse su terreno agrícola. Entonces va a llegar a los desiertos como ahora lo están haciendo. Y eso implica un proceso de contaminación, exigencia de recursos. En el tema de la urbanización hay que tener en cuenta que se inicia exactamente con la revolución agrícola en el año 7000 a 5000 años antes de Cristo, donde los nómadas comenzaron a cambiar su estructura de vida, es decir, se domesticaron, comenzaron a domesticar animales y cultivos para asentarse en un determinado lugar. Y esta revolución agrícola implica el proceso de contaminación más grande que se dio en la historia, que este asentamiento de esta población se da en las ciudades del río Tigres y Éufrates, 4000 a 3000 años antes de Cristo, en Irak, donde dio origen a la destrucción de bosques en el Medio Oriente para proveer madera y combustible a las ciudades. Primer impacto ambiental y el más desastroso de la historia. La urbanización se aceleró por procesos de migración, hubo desarrollo tecnológico, se estimuló la industrialización y hubo aumento de la demanda de mano de obra. Esto se dio en el siglo XVIII. ¿Cuáles son las perturbaciones ambientales que se han generado? Mayor producción de alimentos de mejor calidad, la creación de viviendas como predicción contra climas extremos y poco espacio vital, la construcción como medios de transporte rápidos y confiables, la invención de máquinas para reemplazar el trabajo hecho por los hombres o los animales. En los países desarrollados, la disminución de la mayoría de las enfermedades de transmisión por agua por aplicación de mejor tecnología hidráulica. Hay que tener en cuenta que este tema del agua, por ejemplo, ustedes sabrán que en los años 1800 hubo una epidemia bastante grande que es el tema del cólera, y un producto chino fue lo que nos salvó acá en Europa, fue la utilización del té. Y recuerden, el té, para poder ser utilizado, se tiene que hervir el agua. Entonces, como consecuencia, obviamente, se cambió toda esta estructura. La primera ciudad que generó un proceso de tecnología hidráulica fue Roma, pero también trajo con esto un proceso de contaminación, porque Roma
generó sus tuberías con plomo y el plomo generó un proceso de contaminación en la población. Más aún, también Roma utilizó el plomo como un edulcorante, exactamente una sustancia llamada etenoato de plomo, conocida comúnmente como sapana dulce, la cual fue utilizada para endulzar el vino en Roma, lo cual trajo como consecuencia el declive de la sociedad romana. Otra de las perturbaciones fue el suministro del agua saludable y la eliminación de desperdicios, la protección contra los peores efectos de desastres naturales como inundaciones, sequías, terremotos y erupciones. Pero esto no necesariamente se ha dado en todos los países. Sabemos nosotros acá ha habido desastres bastante peligrosos para nuestra sociedad. Hemos visto el último que ha habido, el niño costero, que ha producido bastantes daños en nuestra sociedad, y justamente por no tener un proceso de prevención y sobre todo por no haber implementado adecuadamente nuestro sistema de ordenamiento territorial. Tenemos también, por ejemplo, que son si hablamos nosotros de recursos, que ya estamos viendo el uso de recursos y los impactos que se pueden generar. Por ejemplo, recursos naturales, todo bien disponible en la tierra y utilizado por el hombre con el fin de satisfacer necesidades y crear bienestar. Nosotros vamos a explotar estos recursos. Algunos van a ser limitados y otros van a ser ilimitados. Pero en este proceso de explotación nosotros vamos a generar un proceso de impacto ambiental. Este proceso de impacto ambiental puede ser positivo o puede ser negativo, pero el que más nos llama la atención es el impacto ambiental negativo. Y todo esto, ¿cómo lo podemos prevenir? ¿O qué es lo que va a afectar? Nuestra biodiversidad. Y la biodiversidad, básicamente nosotros en el Perú tenemos un alto porcentaje de biodiversidad a nivel mundial. ¿Y cuáles son los niveles de biodiversidad para la sociedad? Diversidad genética, diversidad taxonómica o filogénica, diversidad funcional, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto se genera gracias, por ejemplo, a diversidad genética, al sustento de los genes, diversidad taxonómica, especies, historia evolutiva, y diversidad funcional a las comunidades y ecosistemas, ¿no? Tenemos acá un tema de estrategias de conservación de la biodiversidad. Tenemos el desarrollo sostenible. Por ejemplo, antiguamente se pensaba que los pilares del desarrollo sostenible solamente eran 3: el del pilar social, el económico y el ambiental. Hoy en día se sabe que se ha establecido un 4.º pilar, el pilar político. No te olvides que si no hay decisión política, ningún programa de gestión se va a realizar de manera adecuada. Esto es importante. Decisión política. Por eso, incluso nosotros habíamos indicado que el desarrollo sostenible se establece en 1987. La Comisión Mundial para el Ambiente y el Desarrollo de la ONU publicó un informe denominado Nuestro Futuro Común, en la que aparece la siguiente definición: desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, es parte del desarrollo sostenible, y este desarrollo sostenible yo lo puedo implementar en aspectos importantes dentro de una empresa, generar protocolos para poder establecer un proceso de desarrollo sostenible. Un ejemplo bastante simple, por ejemplo, lo que ha hecho algunas empresas mineras acá en Cajamarca. Por ejemplo, Michiquillay, generando el fondo de Michiquillay, capacitando a sus comuneros, a los que pertenecen a la comunidad. O como también otras empresas mineras lo que han hecho para generar un proceso de desarrollo sostenible es capacitando a la población para que se generen ellos mismos sus propios negocios. Específicamente, por ejemplo, en el tema de piscicultura, por ejemplo, entre otros aspectos que seguramente ustedes conocen mejor. Entonces, ¿qué cosa es gestión ambiental? Conjunto de acciones que la sociedad o parte de ella emprenden con el fin de proteger su ambiente. Es un proceso permanente y continuo, orientado a administrar intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental. Este proceso de gestión ambiental se da a nivel de agua, a nivel de suelo, a nivel del aire, con el objetivo de prevenir los impactos ambientales. Amigos, recuerden que esta semana inicia el examen parcial. Les agradezco mucho. Hasta una próxima oportunidad.